Buenas noches, nos encontramos aquí con la doctora en Ciencias Sociales Diana Castro Ricalde para hacerle algunas preguntas acerca de uno de los eventos más importantes del México moderno, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el aspecto que más te impactó de manera personal del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Yo creo que fue el tema de la impunidad, es decir, esta falta de poder designar o poder reconocer a un culpable que además todos los mexicanos tuviéramos la certeza de que fuera el autor, ya sea material o intelectual, de aquel crimen. Porque si bien es cierto que se señaló en su momento a Mario Aburto, también resultó que después, con base en más información, fueron saliendo más hechos y más datos en torno a este caso. Igual fueron señalados otros posibles culpables u otros presuntos asesinos, porque decían que en aquel momento eh, el, el asesino material no pudo haber actuado solo. Y de todas maneras, nunca pudo encontrarse al autor intelectual o aclarar exactamente qué fue lo que pasó y llevar al violador de este derecho humano fundamental como es la vida ante la justicia. Y esto me parece terrible en un país democrático como el nuestro, porque el no encontrar a un culpable, pues indica muchas cosas. Podría estar indicando corrupción en las esferas políticas o del poder, podría estar implicando una falta de justicia y de que no existe la ley y por lo tanto esta posibilidad de que siempre paguen por sus delitos las personas que los cometen, o incluso el hecho de que las fuerzas de seguridad estén protegiendo a personas que no lo merecen y viceversa, estén descuidando la seguridad de otros inocentes. En cualquiera de estos casos, ya sea por el tema de corrupción, de falta de justicia, por cuestiones políticas, por mecenazgos, etcétera, pues me parece terrible que en ese entonces haya quedado el caso impune y que hasta nuestros días esta impunidad siga privando en todas las esferas. Yo creo que todo lo que estás diciendo es sumamente relevante para nuestro país hoy en día, para el colectivo del país, no solo en ese momento, sino también hoy en día, aspectos como la impunidad, efectivamente, que son realmente los mayores aspectos, los más grandes aspectos que se vienen a la mente cuando el mexicano piensa en la muerte de Colosio. Y eso me lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué consideras que el evento sigue tan presente en la memoria del mexicano? Porque justamente me parece que ese crimen, como muchos otros, sigue sin resolverse, o bien los asesinos o los culpables andan sueltos, no se llega a, vamos a decirlo de esta manera, a un cierre del círculo virtuoso que debe ser la justicia y el reconocimiento hacia las víctimas de estos crímenes y hacia los familiares de estas víctimas en torno a que algo no está bien, que las personas que son culpables merecen un castigo ejemplar, y ejemplar me refiero a que sirva justamente de, valga la redundancia, de ejemplo para quienes pretendan o para quienes en un futuro quieran cometer
un delito de este tipo o cualquier otro, porque obviamente el ver que no hay ningún castigo por un crimen cometido, entonces, pues hace que todos los demás delincuentes, presentes y futuros, sientan que están en libertad de hacer lo que les plazca y que pueden violentar y pueden infringir los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque no hay castigo. Entonces, eh, esto creo que es relevante aún ahora porque ocurre de manera cotidiana en todos los niveles, en todas las esferas socioeconómicas y en relación con todos los crímenes. Las víctimas se sienten violentadas, no se sienten reconocidas, incluso viven con miedo a que aquel criminal que anda suelto vuelva por la revancha, por cuestiones de venganza, o que les pueda ocurrir a estas personas otro crimen peor, más violento que cualquiera que hayan sufrido. Y la otra cuestión también que me parece relevante es que cuando se castiga a alguien por algún delito que cometió, ese castigo los obliga a enfrentar su crimen y hasta cierto punto a admitir que lo cometieron y a sufrir el castigo conducente por ello. Entonces, la falta de justicia y de reconocimiento hacia el criminal y el crimen cometido deja sin sentido admitir, concientizar o sensibilizar al mismo delincuente y a los demás que presencian el hecho, y entonces nunca hay un cierre, o sea, no se acaba esta ola de delitos, porque no se cierran y sigue el problema abierto. Entonces, creo que por eso es relevante hasta el día de hoy, porque si no hay justicia, todos los mexicanos nos sentimos desprotegidos y todos nos sentimos inseguros, porque entonces no hay ley que nos proteja, no hay ley que nos reconozca como víctimas y que además castigue a esos culpables. Entonces, como sigue habiendo hasta ahora, sin importar el gobierno, yo creo que eso tiene que ver con las leyes, en que hace falta reformar muchas leyes y privilegiar los derechos de las víctimas y no tanto de los delincuentes. Y ya para terminar, esta parte que menciona sobre la ley y sobre el impacto de este evento en tu percepción sobre nuestro gobierno, sobre la administración política de nuestro país, ¿cómo cambió tu percepción el magnicidio de Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo cambió tu percepción en relación con el sistema de partidos políticos en México? Sobre todo porque 6 años después, terminando el sexenio que muchos dicen hubiera sido de Luis Donaldo Colosio de no haber sido asesinado, ocurrió la alternancia del poder en México. En estos dos eventos sumamente importantes en la vida política de México ocurren con 6 años de diferencia. Tú como ciudadano, ¿cómo dirías que se relacionan? ¿Qué representaron para ti? A mí me parece que este hecho representa una condición que desafortunadamente es muy humana. Y esa condición es que hay un cierto egoísmo, una falta de empatía, de reconocimiento, de aceptación hacia el otro. Es decir, en la política esto todavía es más común. Yo veo por mis intereses, yo velo por
mi poder, por mi dinero, y ya ni siquiera importa la ideología del partido, ya no me interesan los demás, mis colegas, mis partidarios, mis, vamos a decirlo así, o sea, mis compañeros de partido, porque, y hoy lo vemos y es muy común, si va contra mis intereses o contra eh, mi, no sé, eh, mis bienes o contra mi persona, no me importan los demás, me cambio de partido, voto en contra de, o sea, de los derechos del ciudadano a quien yo debería representar o defender como miembro de un partido político, y sin importarme los demás, yo veo para mí y solo para mí, y esto me parece que lo refleja el asesinato de Colosio, porque incluso se rumora que sus propios miembros del partido lo mandaron a asesinar porque estaba promoviendo ideas que iban en contra de la propia ideología del partido, ¿no? O sea, estaba proponiendo ideas revolucionarias, ideas que podrían ir incluso en contra de los intereses del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, este egoísmo, esta falta de empatía, de reconocimiento de los otros, de luchar nada más para mi bien, para mi peculio, por una mera cuestión de poder, esto me parece que sigue privando en la mayoría de los partidos. Y ahorita lo vemos, justamente está en las noticias el hecho de que el, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y de Senadores es Morena, pero necesitan un voto más de la oposición para poder pasar o aprobar una iniciativa de ley. Y entonces andan haciendo cabildeos y andan haciendo reuniones clandestinas y han podido allegarse a un miembro de otro partido que renunció al suyo. No, la verdad no recuerdo bien ahorita si es el PAN o el PRD, pero eso es lo de menos. Esta persona renunció a su partido y ya se adhirió al de Morena para que Morena pueda tener esa mayoría necesaria y su iniciativa de ley pueda aprobarse. Entonces, ahí se ve claramente cómo no importa la gente a la cual estoy representando, no importa la ley que se está impulsando, si conviene a mis intereses, pues me cambio de partido o me adhiero a otra plataforma política, incluso de un día para otro, ¿no? O sea, ayer era miembro del PRD y ahora ya es el nuevo miembro de Morena. Entonces, esto me parece que ocurría antes y sigue ocurriendo ahora. Esta falta de integración, de solidaridad, de trabajo conjunto, que es lo que me parece que nos podría ayudar a salir adelante, no solo como sociedad, sino sobre todo como individuos que pertenecemos a un conjunto o a un colectivo, llámese familia, llámese asociación, llámese colegio de profesionales, llámese partido político. Entonces, creo que tenemos que superar esta visión individualista, egocéntrica y transitar hacia tratar de obtener, de lograr en conjunto el bien común, aunque de alguna manera suene redundante, pero así es. O sea, el bien común solo se logra trabajando en grupo, trabajando en equipo,
y teniendo una visión conjunta y una misión compartida. Pues muchas gracias, doctora, por sus conclusiones muy interesantes, muy buena, una forma muy positiva de alentar el cambio en el país con base en este evento tan histórico en el México moderno. Gracias, buenas noches.